pero ni que hablar que en la guerra de la propaganda o en la guerra cultural o como la quieras llamar, la perdimos y feo. Yo soy uno de los responsables, lo digo haciendo mea culpa. Tenemos lo que mejorar en ese sentido. Aquella grabación, mamá, papá, no te vas a imaginar, tu hijo mató a 10 judíos. Tu hijo mató a 10... ¿Escucharon esa grabación? Se las mando hoy en el WhatsApp si no la tienen. La tengo en español ahí. Tu hijo, tu propio hijo. No voy a volver, pero maté a 10 judíos. Y la mamá llorando de emoción. No es una cuestión, no piensen que esto es una cuestión de izquierda, de derecha, es una cuestión de fieles e infieles, en la forma que ellos lo ven. Y solamente contra eso estamos luchando, no contra otra cosa. No estamos luchando contra el pueblo palestino, no estamos luchando contra el Islam, no estamos luchando contra el grupo terrorista Hamas, que es el representante del yihadismo, del radicalismo islámico en la frontera misma con Israel. Ayer se platicaba que, bueno, en la conversación que tuvimos, que, bueno, sí estamos ciertamente lejos en México, ¿no? Y es una cuestión de percepción. La percepción es que esta región del mundo es muy convulsa. Pero por lo que nos han comentado, o sea, sí hay posibilidades de entablar acuerdos con el mundo árabe, ¿no? La percepción es que Israel y el mundo árabe son irreconciliables, pero aquí parece, por lo que nos han contado, parece ser que hay una vía. Yo creo que sí. ¿Cuál es el proyecto que tienen a largo plazo como para establecer una sociedad con otras naciones, en este caso el mundo árabe, y darle estabilidad a la región? ¿Cómo en cuánto tiempo proyectan que puedan alcanzar ese punto? Mira, me es difícil hablar en términos de tiempo, pero lo que te puedo decir es que parte de nuestra cultura, parte de nuestra fe inclusive, está escrita en tiempo futuro. Es decir, nosotros aún habiendo sido el pueblo que más sufrimos, o no que más sufrimos, mejor dicho, que sufrimos el peor crimen en la historia de la humanidad, creo yo, que es el crimen del Holocausto, nunca dejamos de pensar que un día podemos vivir en paz. Que un día, nunca perdimos esa esperanza, ¿me explico? O sea, no es algo a lo que Daria estaba hablando y no terminé de escuchar, me terminé de escuchar a Daria el tema del Holocausto, de la historia familiar. Nosotros venimos de estas familias que nuestros abuelos o nuestros padres perdieron a toda su familia, y se dispararon de nuevo y salieron adelante. ¿Por qué? Porque la vida es más fuerte. Porque la vida es más fuerte. Vos sabés que yo perdí 8 amigos en la guerra y el otro día estuve en el casamiento de la viuda de uno de mis mejores amigos, Abby Goldberg, de 8 hijos, que se volvió a casar después de un año. Fuimos al cementerio y el otro día se casó. Nosotros somos gente, perdón que te lo haga desde el punto de vista humano y después voy al punto de vista político, pero al fin y al cabo la política está hecha por seres humanos. Somos gente que queremos seguir viviendo, que queremos seguir adelante, queremos que nuestros hijos salgan adelante, tener una carrera y queremos bailar tranquilos acá en el casamiento de nuestros nietos, y por eso estamos luchando esta guerra, no por otra cosa. ¿Cuál es el plan? Primero es un plan muy muy amplio que a mí en lo personal, digamos, estoy de civil, entonces lo voy a comentar, pero no necesariamente me compete si estoy de ese uniforme, que es un plan muy amplio en el cual varios países del Medio Oriente participan para que el movimiento de mercancías de este a oeste del mundo funcione de una forma mucho más fluida. Israel tiene un lugar central como puerto al cual salen estas mercancías hacia Europa, o como uno de los puertos, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay una cuestión schumpeteriana, podría decir, o sea, esta pax económica, o romana, de hacer una paz económica de alguna manera en torno a intereses, eso por un lado. Por otro lado, tiene que haber una desnazificación de la Franja de Gaza. Hay nazismo allí, o sea, hay ideología que es muy similar al nazismo con el yihadismo, islamo-nazismo le llamaría yo, en la Franja de Gaza, eso también tiene que suceder. No sé cuánto tiempo puede demorar, pero lo que te puedo decir es que demore lo que demore, nunca vamos a perder la esperanza de que un día llegar a ese punto. Yo quiero ir a la Franja de Gaza a comer un pescadito y a tener acá estamos sentados ahora, cuando sean más grandes, sean periodistas así, ya con sus años, como periodistas de guerra y periodistas de... Vamos a ir a comer un pescado ahí a Jan Yunes,
o a Gaza City o a Rafah capaz. ¿Por qué? Porque en nuestra forma de ver el mundo va hacia un lugar de paz al final. No es todo el tiempo guerra. Vamos a un lugar de paz. Mientras tanto sí hay que gerenciar el conflicto. Pero no sé cuánto tiempo va a demorar, pero eso, o sea, no queda otra y no hay otra opción que vivir en paz, básicamente. Yo tengo una duda, Ronnie. Ojalá que así sea, ¿no? O sea, no. Una cosa es lo que vemos en las noticias de lo que sucede en la Franja de Gaza, pero tú que has estado ahí, que viviste la guerra como tal, que practicaste con la población en Gaza, la población civil en Gaza, ¿qué piensa de todo lo que está pasando y de todo lo que viven con Hamas? Primero nosotros platicamos muy poco con la población civil, pero en algunos casos me platiqué, digamos, o sea, es difícil igual también comunicarse, yo no hablo árabe, pero básicamente la población civil, lamentablemente, y a diferencia de lo que decía antes, que fue una expresión de deseo, la población civil en Gaza, en su enorme mayoría no quiere Israel. O sea, no quiere Israel. Hay una indoctrinación de prácticamente 18 años. Ustedes saben que no solamente el Hamas, sino también la Autoridad Nacional Palestina le paga a terroristas por hacer atentados terroristas. Y cuantas más personas matan en ese atentado, así le pagan más. Y si se inmolan y se mueren, se inmolan, entonces todavía es más lo que le pagan. Hay una ecuación entre cuanto más daño hayas cometido a los israelíes, a los judíos israelíes, y no solamente judíos, entonces más dinero vas a recibir. Esas son las políticas públicas que hay, no solamente por parte del Hamas, sino también por parte de la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, cuando vos vas a un lugar, yo puedo hablar de paz y puedo expresar un deseo, pero cuando vos vas a las plazoletas en Ramallah, en Judea y Samaria, en la zona de Judea básicamente, ¿verdad? De Binyamin, se llama la zona de Benjamín, pero vas a la zona de Ramallah y ves las plazoletas y ves que llevan los nombres de los grandes shahidim, de los grandes terroristas que se inmolaron contra israelíes en un hotel o en un autobús, vos entendés de qué está hecha esta cultura, ¿me explico? Pero esto tiene que acabarse, o sea, hay que desradicalizar esta cuestión, cosa que es sumamente difícil y va a demorar para mí por lo menos una generación, si no más. Pero si no se acaba esto, ¿cómo puedes construirlo? O sea, este no es un problema solamente militar, es un problema de educación. ¿Me explico? Y cuando se encuentra, cuando llega una fase militar, suceden las guerras que ustedes cubrieron y que ustedes vieron estos días. Pero tiene que ver con una educación de muchos años, y sí, hay un odio muy grande y muy importante, y un desconocimiento total también. Si ustedes saben también que en Israel viven 21% de musulmanes, ¿verdad? ¿Cuántos judíos vivieron en la Franja de Gaza antes del 7 de octubre? 0, ¿verdad? 0. ¿Cómo hace Israel para reconstruir su relación con la comunidad internacional después de estos 2 años? La verdad es una excelente pregunta, no sé si alguien también quieres comentar, que es un tema bien del Ministerio de Exteriores. Yo creo que va a ser un camino largo, pero al fin y al cabo la comunidad internacional va a terminar en mi humilde opinión, o sea, de ver por qué Israel hizo lo que hizo, qué fue lo que Israel hizo después de todas las investigaciones que salieron a la luz, etc. Y que Israel es un país que quiere ser parte de la comunidad internacional, que Israel hizo lo que hizo por sobre todas las cosas como punto de lanza del mundo libre, y no cabe duda de que, en mi humilde opinión, de lo que perdimos de legitimidad de alguna manera frente a Europa, lo ganamos quizás de legitimidad en el Medio Oriente. Y gran parte de aquellos que en este momento están en este momento siguen hablando contra Israel y siguen agitando contra Israel en países de Europa, etc., son personas que lo último que le importa es el pueblo palestino. Son personas que lo que le importa a ellos es seguir con esas campañas de discriminación contra Israel, etc., y que lo que los une con el radicalismo islámico es la plataforma del odio, es el odio. ¿Cómo me explican ustedes, señores y señores, cómo explican ustedes, yo le pregunto a ustedes, ¿no?
una parte de la izquierda radical en nuestra querida América Latina defendió a el yihadismo, al radicalismo islámico. ¿Cómo me lo explican? Yo la única forma que encuentro de explicarlo, porque no hay filosóficamente, no tenés cómo encajar Marx y Hassan el-Banna, difícil. Hassan el-Banna es el fundador de los hermanos musulmanes. Yo creo que la única forma es en una plataforma de odio, en una agenda negativa, donde tu identidad se define por lo que de forma negativa, diría Jean-Paul Sartre, ¿no? O sea, de forma del odio hacia el otro. Pero tal, nos va a demorar el tiempo que nos demore, pero nosotros no solamente que somos parte de la comunidad internacional, sino que somos un pueblo milenario en su tierra ancestral, que tiene muchísimo para darle al mundo. No se imaginan la cantidad de cosas que queremos darle al mundo. Créanme que nosotros acá, más de lo que el mundo quiere, que puede buscar en Israel, nosotros queremos darle. No se imaginan la cantidad de conocimiento náhuatl que nosotros le queremos dar a México, por ejemplo, en un México que con mucha agua, pero tiene problemas para dar ese tipo de cosas. No se imaginan la cantidad de soluciones en equipos médicos, la cantidad de soluciones en energías renovables, la cantidad de soluciones que hay acá en temas de ciberseguridad. Queremos compartirlo eso con todos nuestros amigos, que lo queremos compartir. Pero nuestros amigos también tienen que entender que en la hora que van a votar, que en la hora que van a hablar, etcétera, en Naciones Unidas, etcétera, donde Israel ya tiene, ahora les cuento algo de Naciones Unidas, pero tienen que entender la situación especial que vive Israel acá en este lugar. 1/6 del 1% del Medio Oriente. 1/6 del 1% del Medio Oriente. En tamaño. No es nada. O sea, fíjense el tamaño del Medio Oriente. Vamos a Naciones Unidas. Ustedes saben que si Naciones Unidas dice que la Tierra es plana, ¿no? No importa que la Tierra sea geoide, pero se transforma en plana. Israel fue más sancionado en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que todo el resto de los países juntos. ¿Cómo me explican eso? Israel fue más sancionado que Corea del Norte, que países, digamos, que son dictaduras retrógradas. ¿Por qué? Porque somos un país que siempre somos una minoría. Pero no por eso no estamos en lo cierto. O sea, no por eso no estamos en lo cierto. El hecho de que todo el mundo, que ahora en la prensa, en España, todo el mundo dé porque somos genocidas, es mentira. O sea, por más de que lo digan miles y miles de que lo digan y salgan los que quieran en las calles, no es lo que es. Yo conozco a mi ejército, yo conozco a mi gente y estoy dispuesto a defender eso en cualquier plataforma que sea, porque es la verdad, o sea, no por otra cosa, digo, o sea. Así que eso, nos va a costar, yo creo que nos va a costar, no tengo una buena respuesta. ¿Cómo ven la postura de México en torno a este tema? Han dicho el presidente que ha sido un genocidio. Yo realmente no conozco el presidente de México, debo decir. Ahí le voy a pasar la palabra a Dalia de repente porque no tengo toda la información. Lo que sí, con mucho gusto, va a ser un gusto conversar con la presidenta y mostrarle todos los datos. O sea, eso sería un placer, ¿verdad? Ojalá pueda venir acá también y ver las cosas con sus propios ojos, pero no sé si Dalia vos querés sumar algo en ese sentido. Sí, mandamos un mensaje oficial sobre eso y antes también hablé sobre el tema que el concepto de genocidio es totalmente un error, pero a lo mejor es un error o mentira. Tuvimos hoy en el Museo de Holocausto y vimos cuál es genocidio. Y en genocidio nadie da ayuda humanitaria, nadie separar terroristas de población civil. Lamentamos mucho ese error
Y ahora hay oportunidad, ahora y en estas semanas hay oportunidad que hacer algo diferente. Hay acuerdo, hay ventana de esperanza. Y quisiéramos ver al gobierno de México apoyar con otros países y otras organizaciones internacionales importantes que apoyan este acuerdo con esperanza de algo nuevo, de esperanza para la población, que es muy importante a México y a todos. ¿Sí? Sí, yo sin referirme directamente a la presidenta de México, una líder electa por el pueblo, me gustaría sumar algunos elementos más. Miren, muchas veces se ha culpado al pueblo judío o al judío entre las naciones de algo que nos hicieron a nosotros, que fue el genocidio del pueblo judío durante el Holocausto. Utilizar la palabra genocidio, sea de forma consciente o inconsciente, constituye, en mi humilde opinión, un acto de antisemitismo. Nosotros luchamos según el derecho internacional humanitario, y la realidad es que y lo digo de forma sarcástica, es el primer genocidio de la historia de las guerras durante la humanidad, que los genocidas, digo entre comillas como si fuese Israel, permitieron el pasaje de 2.2 millones de toneladas de comida a las víctimas. Israel permitió el pasaje de 2.2 millones de toneladas de comida a las víctimas en la Franja de Gaza, y decenas de millones de veces pasó mensajes para que la población civil se retire de zonas de conflicto, de zonas de peligro, hacia zonas más seguras, diciéndole a la población hacia dónde deben de retirarse para estar más seguros. Un Hamás que se ha mimetizado e incrustado dentro de la población civil los últimos 18 años, y que él es el responsable por el sufrimiento de la población en Gaza, que nosotros no solamente que lo reconocemos, sino que lo lamentamos profundamente. Pero si alguien que realmente investiga y se fija cuál es la relación entre la cantidad de terroristas que hemos alcanzado, que hemos neutralizado durante la guerra, y la cantidad de civiles que lamentablemente han muerto durante la guerra, ojalá fuese cero civil, puede ver que por cada terrorista más o menos murió, lamentablemente, ojalá se fuese cero, entre 1 a 1.5 civiles. Y repito, ojalá fuese ninguna. Si van a otras guerras urbanas, modernas, por cada terrorista que alcanzaron ejércitos occidentales, murieron 9 civiles. Y nunca se habló de genocidio en esas guerras. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza la palabra genocidio para el asesinato de 6 millones de judíos durante el Holocausto? Y se utiliza también el genocidio para la muerte lamentable que hemos lamentado, y es responsabilidad jamás de 240 veces menos personas en la Franja de Gaza durante una guerra urbana que comenzó jamás y que, repito, utilizó a su población como escudos humanos. 1 en 240. ¿Cuánto es un porcentaje? Eso termina generando que el término genocidio pierde completamente su significado, ¿verdad? Y es peligroso para todos. Es peligroso para todos, y hay que saber que la población en Gaza creció más de 5 veces desde el año 1948. ¿Cuántas veces creció la población en México desde el año 1948? Ustedes saben que Israel entra prácticamente en México unas 100 veces en tamaño. 100 veces ingresa Israel en México en tamaño. ¿Me equivoco? No, ¿verdad? 100 veces. Y nosotros acá en Israel tenemos 12 veces menos población que en México.
12 veces menos. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿no? ¿Qué pasaría, o sea, cómo debería reaccionar fuerzas mexicanas, digamos, en la medida que en un atentado terrorista, imagínense, creo que sería casi que impensable en México, pero tienen otros problemas también, pero que en un atentado terrorista, estoy haciendo el cálculo, mueran unas 14.400 personas. No estoy hablando de 2, 3, 14.400 personas. Y que sean, digo en proporción, ¿no? Y que sean, por ejemplo, secuestradas, ustedes también tienen secuestros, son otro tipo de, digamos, de realidades, pero que sean secuestradas prácticamente, ¿cuánto? Unas 3.000 personas. 3.000 personas secuestradas y 14.400 muertos. ¿Acaso tenemos el derecho a la legítima defensa? ¿Por qué tenemos que vivir acá con refugios adentro de nuestras casas? ¿Por qué la comunidad internacional no dijo nada desde los años 2000 prácticamente que Israel a diario recibe cohetes adentro de nuestras casas? A diario recibimos cohetes y hombres, mujeres, ancianos, chicos, chicas, niños, niñas, chavos, chavas, tienen que ir corriendo en 7 segundos, en 10 segundos, en 20 segundos, en 30 segundos, dependiendo de dónde vivan en el país. ¿Algún otro país estaría dispuesto a vivir de esa manera? Pero lamentablemente, el judío entre las naciones es el país que peor juzgan en el mundo, sin entender esta realidad. Y estos días juntos vamos a entender esta realidad de alguna manera. Y repito, esto no significa que nosotros no lamentemos ni de alguna manera reconozcamos el tremendo sufrimiento de los civiles en la Franja de Gaza. Esta guerra no la quisimos, ojalá ni siquiera hubiese existido. Nosotros deseamos la paz, nosotros amamos la paz, nosotros oramos por la paz 3 veces al día. Luchamos las guerras por nuestra supervivencia, porque la cultura es todo lo que un pueblo hace, crea y transforma para satisfacer sus necesidades, empezando por la supervivencia. Ojalá no tuviésemos que ganar guerras, porque no tuviésemos siquiera guerras. Pero esta es nuestra realidad, y en esta realidad tenemos que vivir porque amamos la vida. ¿Por qué no dejaron entrar a la flotilla global? Básicamente existe una zona de conflicto y un territorio naval, es decir, un territorio marítimo, en el cual está definido como una zona de conflicto. Nosotros le ofrecimos al gobierno italiano y al Vaticano también que todas las ayudas que traiga la flotilla global ingresen por intermedio del pueblo de Ashdod para el pueblo palestino, para el pueblo en Gaza. Nuestra guerra no es contra el pueblo en Gaza. Nuestra guerra no fue contra el pueblo en Gaza. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero fue contra Hamas. Ojalá podamos hablar de la guerra en términos pasados, en pasado. Entonces, la flotilla lo único que quería hacer era, de alguna manera, una especie, digamos, de campaña justamente de deslegitimación, porque lo único que tenían en ese momento era deslegitimar a Israel para que le ponga más presión internacional en el mundo de Israel, para que Israel termine con la guerra. Pero nosotros queríamos que los secuestrados regresen todos y cada uno a casa, como luego de la flotilla regresaron los secuestrados a casa. Lo que generó que los secuestrados regresen a la casa no fue una flotilla o otra flotilla. Lo que generó fue que Israel puso la presión militar necesaria sobre Hamas y también la ayuda de los Estados Unidos, diplomática, que terminó básicamente liberando a todos los secuestrados con vida, y ahora esperemos a todos los secuestrados también sin vida que sean liberados. Pero la flotilla de selfie, básicamente, es una flotilla que en ninguna guerra de la historia le permitirían a influencers en redes sociales que están movidos por el odio, porque eso es lo que el común denominador de la gente que venía en la flotilla, rompan un territorio naval que es parte de la guerra, básicamente, ¿me explico? Y repito, si ellos realmente hubiesen querido ayudar al pueblo palestino,
hubiese pasado la ayuda por intermedio de por intermedio del Vaticano o por intermedio del gobierno italiano, como se les ofreció. Ellos querían solamente ayudar a la cantidad de seguidores que tienen en Instagram. Pero no tenían ayuda. No tenían ayuda también. No tenían nada cuando llegan y cuando ven los barcos y lo que tienen. No tenían ayuda. Todos los barcos tenían ayuda como un camión. Cada día hay Más 200 camiones. más de 300. No, O sea, no todos esos fue barcos por- traían uno en 300. O sea, son campañas comunicacionales Sí, y es la forma que encontró el radicalismo islámico en, de alguna manera, alianza, lamentablemente, con algunos elementos en Occidente. También la propia flotilla fue la flotilla de Hamas, ¿verdad? Fue el propio Hamas que organizó la flotilla para luchar contra Israel. Para nosotros en Israel, la parte comunicacional apoya a el esfuerzo operacional. Para el Hamas y sus aliados en Occidente, el esfuerzo operacional es el esfuerzo comunicacional. Es prácticamente lo mismo, ¿me explico? Es prácticamente todo comunicacional. Estuve en la reserva del ejército desde el 7 de octubre y en este momento estoy de forma intermitente en la defensa del ejército. ¿Qué significa? Es decir, como portavoz del ejército. Nosotros tenemos un sistema aquí en Israel, todavía desde la creación del Estado, de que para que el costo de la economía no recaiga tanto, el costo de la defensa no recaiga tanto sobre la economía, entonces tenemos un sistema de reservas. Yo, por ejemplo, estuve en el ejército hasta el año 2015, trabajé mucho con la Sedena, con la Marina, hasta el año 2015 y desde entonces yo no estoy en el ejército. Voy cada 3 meses, iba cada un mes, un ejercicio, etc. Y el 7 de octubre a las 9:30 de la mañana ingresamos en el ejército. Allí estuve prácticamente unos 600 días de forma digamos, ininterrumpida. Y desde entonces, los últimos ya les digo 200 días, nosotros estamos de forma intermitente. ¿Se entiende? Cuando hay una emergencia nos llaman, cuando no, vamos a trabajar, como quien dice. Así funciona este país. Somos cientos de miles en esta situación. Y básicamente, en mi vida civil, yo soy uno de los directores de la compañía que trabaja para el Ministerio de Exteriores organizando esta delegación, ¿me explico? Es decir, yo organizo delegaciones aquí de muchos influencers, periodistas, políticos, etcétera, etcétera, cosa que hago desde los últimos 10 años. Solamente para que se entienda ese punto y no haya ningún tipo de diferencia. Ahora, miren, ustedes saben que estamos en este momento en el tercer barrio afuera de las murallas de Jerusalén. Este es el barrio de Nahalat Shivá. Cuando nosotros hablamos de la Jerusalén de la Biblia, digamos, hablamos de la Jerusalén que básicamente está en la ciudad antigua de Jerusalén, que ustedes van a ver con Damián estos días, se va a ser muy interesante, o de lo que se llama la ciudad de David. Pero la Jerusalén que está afuera de las murallas comienza prácticamente en 1860, por poner un año, o quizás 1857. ¿Qué pasó en esa época? En esa época los turco-otomanos lucharon la guerra de Crimea contra el Imperio Ruso. Y los turco-otomanos lo que hicieron fue pedirle ayuda a las potencias de Occidente, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia, para que, aún siendo el viejo del Bósforo, ustedes todos estudian historia, ¿verdad? Estaban en un momento bastante venido a menos el Imperio Turco-Otomano, aún así querían básicamente no perder toda esta zona, que más adelante en la Primera Guerra Mundial lo van a perder. Y cuando termina la guerra y el Imperio Otomano logra salir bien parado,
En ese momento vienen las potencias de Europa y le dicen, ahora nos tienen que dejar construir iglesias en Tierra Santa. Ahora nos tienen que permitir hacer arqueología en Tierra Santa. Gran parte de los grandes arqueólogos, ustedes escucharon, como Macalister, como Conrad Schick y como otros. Conrad Schick no era tan grande, pero era importante, como muchos otros. Vienen en aquellos años. Los turcos otomanos hacen acá reformas, lo que se llama el Tanzimat, y las capitulaciones, y le permiten a las potencias de Occidente ingresar a Tierra Santa finalmente, después de tantos años donde la Sharia, la ley islámica, no permitía la construcción de propiedades a nadie, que no sea aquí musulmán. Y también en el año 57 al 60 del siglo XIX hubo una pandemia dentro de la ciudad antigua de Jerusalén, que está en un lugar muy tubulizado, muy lleno de gente. Y luego de esa pandemia vienen también los judíos que estaban acá también de forma ininterrumpida. Hay quienes traen sus árboles genealógicos hasta Josué, el seguidor de Moisés, ¿sí? Dicen, bueno, nosotros también queremos salir de la ciudad antigua de Jerusalén. Y ahí dicen, hacen el primer barrio. Ustedes van a ir con Damián, cuando Damián les muestre el molino de Montefiore, es el primer barrio. Y hay un segundo barrio, que es el barrio Mahané Israel, acá muy cerca. Este es el tercer barrio. O sea que estamos en este patio que estamos acá, que ustedes vean la música afuera, es un patio de aquella época, de 7 familias que vinieron acá al lejano oeste. Estamos a nada, a menos de 1 kilómetro de la Ciudad Vieja, pero al lejano oeste por un lugar peligroso, y establecen aquí el tercer barrio judío afuera de las murallas. Y así se puede contar la historia de Jerusalén. En el barrio, ya les digo, el barrio 4, el barrio 5, el barrio 35, el barrio 38, el barrio 45, hasta que dejaron de contar los barrios. Pero la Jerusalén que nosotros vimos que fue conquistada, asediada unas 40 veces en los últimos 4.000 años y conquistada 16 veces, es la Jerusalén antigua, es la Jerusalén, el casco antiguo, es decir, la ciudad antigua o la ciudad de David, que es ahí al lado, y ustedes van a ver eso con Damián en unos días. ¿Por qué estoy contando esto? Porque hoy en día esta Jerusalén es sagrada para el 54% de la humanidad, para 2.400 millones de cristianos. Nosotros estamos más acostumbrados a cristianos a los católicos apostólicos romanos, que son 1.200 millones, pero ustedes saben, también hay muchos evangélicos, hay 700, 800 ortodoxos griegos, hay muchas denominaciones, ¿verdad? O grupos cristianos distintos. Es también sagrada para 1.800 millones de musulmanes, y es también sagrada para 14 millones de judíos, 14,5 millones de judíos más o menos, 14,5 millones de judíos. Eso es el 54% de la humanidad. Una Jerusalén que hoy en día viven 65% de judíos y 35% de árabes. Una Jerusalén que es no solamente la Jerusalén celestial, la Nueva Jerusalén, si ustedes quien leyó el Nuevo Testamento, sino que también la Jerusalén del día a día, ¿verdad? Aquí vivimos. Yo escribo aquí 6 hijos, tengo 5 mujercitas y un varón. No me miren de esa manera, porque Israel es el país que tiene más hijos por pareja en el mundo occidental. Israel tiene 3.1 hijos por pareja. Yo tengo 6, pero soy el que tengo menos del barrio. Y básicamente, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta Jerusalén fue conquistada tantas veces y por tantos imperios a lo largo de la historia de la humanidad? Pensemos, no solamente Jerusalén es la tierra de Israel. ¿Sí? Con esto quería empezar. Hagamos la historia universal en lo que refiere a la tierra de Israel, de adelante para atrás. ¿En qué año se estableció el Estado de Israel moderno? ¿Quién recuerda? 1948, ¿sí? Ahí hay personas que no pueden jugar, acá al trivia Mike, vos no podés jugar, Damián, vos no podés jugar, Dalia, vos tampoco, así que les voy a preguntar a ustedes, ¿sí? Vos tampoco, me parece. No. Tampoco juega. 1948, ¿sí? Pero, ¿quién gobernaba la tierra de Israel? O también como entidad mandatoria llamada también Palestina, ahora vamos a ver el tema del término palestino. ¿Quién la gobernaba desde la Primera Guerra Mundial? Exactamente, los británicos, que junto con los franceses le ganaron todo este terreno al Imperio Turco Otomano, que ya venía casi que desfalleciendo de la época, todavía de la época de la Guerra de Crimea que hablábamos antes. Y los británicos conquistaron del Imperio Turco Otomano. ¿Y los turcos otomanos desde cuándo están aquí? Están aquí desde el 1516. Es decir, desde la Edad Media.
Habían conquistado los mamelucos, un imperio que comenzó como esclavos de los musulmanes, dieron una especie de golpe de estado al imperio musulmán y en el 1260 conquistaron esta zona, conquistaron este lugar. ¿De quién conquistaron los mamelucos? Ya eran un imperio, pero esta zona ¿de quién la conquistaron? ¿Quién recuerda? Les voy a dar una pista. Ricardo Corazón de León o Gottfried de Bouillon. De los cruzados que en 13 cruzadas distintas intentaron venir acá a establecer el nuevo reino de Jerusalén para la segunda llegada del Mesías de Cristo después del año 1000. ¿Se acuerdan? Después de aquel Papa Urbano II, el año 1092, había llamado a los campesinos de Europa a venir y conquistar la tierra de Israel. En toda esta época también tenemos otro imperio acá, que no, en el medio tenemos todo tipo de imperios acá, estoy diciendo son solamente los grandes, que son los ayubos. Salah ad-Din el-Ayubi o Saladino también estuvo en esa época y luchó también con los cruzados y en una época se repartieron la zona. ¿Pero de quién habían conquistado los cruzados? Los cruzados habían conquistado del Imperio Árabe temprano, o del Imperio Árabe, sí, temprano, según la leyenda, Omar ibn al-Khattab, uno de los 4 grandes seguidores de Mahoma, de Muhammad, que venían de Meca y de Medina, llegaron a conquistar todo el Medio Oriente, ¿sí? Todo el Medio Oriente conquistaron. El Imperio Árabe temprano es un imperio que llegó acá y ganó la batalla del Yarmouk en el año 636 a los bizantinos. Y según la leyenda, Omar ibn al-Khattab llegó a Jerusalén y recibió las llaves de Jerusalén del patriarca Sofronio, el patriarca bizantino. ¿De quién conquistaron los bizantinos? Esta pregunta viene con trampa. Los bizantinos no conquistaron de nadie, porque ustedes se acuerdan que los romanos, después de que Constantino y Helena, Constantino tuvo el sueño del Cristos, ¿sí? Y Helena llegó acá a la tierra de Israel, básicamente la religión cristiana o un sincretismo entre la religión romana y la religión, digamos, y el credo en Jesús, básicamente se transformó en el mundo bizantino. O sea que los bizantinos estaban acá desde el 324, se puede decir, del 390. Perdón, los romanos estaban acá desde, sí, los bizantinos del 324 al 390, cuando los romanos permitieron y hasta obligaron la religión, llamémosle cristiana, pero en realidad bizantina, en el Imperio Romano, ¿verdad? Es una historia larga, pero le voy a hacer corta, prometo. Y vamos para atrás, o sea, los romanos habían estado acá desde el año menos 63, cuando el emperador Pompeo recibió prácticamente de regalo la tierra de Israel de manos de los hasmoneos, una soberanía judía en la tierra de Israel. Esta es la tercera vez del año 48 del siglo pasado, es la tercera vez que tenemos una soberanía judía en la tierra de Israel. La segunda había sido desde el menos 167, cuando la familia Hasmonea o Macabea había luchado contra los griegos seleucidas para evitar que los helenicen, es decir, que se asimilen prácticamente y que la cultura helenista llega aquí a todos, básicamente, ¿verdad? Después en parte se helenizaron igual, pero eso es del menos 167. Antes de ellos habían estado los propios griegos seleucidas. Quien conquistó aquí fue Alejandro Magno. No se sabe si Alejandro Magno estuvo acá o no exactamente, pero básicamente en el menos 332 es Alejandro Magno que está aquí en este lugar. Y antes de Alejandro Magno están los persas, y antes de los persas están los babilónicos, porque no lo puedo hacer, o sea, lo hago rápido. Antes de los babilónicos están los asirios. Y yo les digo que estoy prácticamente en el rey Salomón, señores y señoras. Estamos en el rey Salomón, o sea, esta tierra fue conquistada por un montón de pueblos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué tantos querían esta tierra? ¿Por qué esta tierra fue... Los grandes imperios de la humanidad, de la historia antigua, necesitaban llegar acá a la tierra de Israel? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Porque es Tierra Santa. Porque es Tierra Santa, e interesante, pero es Tierra Santa para los cristianos desde la época de Jesús. Nosotros nos fuimos ahora también 2000 años antes de Jesús todavía. O sea que también porque es Tierra Santa, no cabe duda, ¿sí? Pero también capaz podemos llegar hasta preguntar la pregunta por qué es Tierra Santa, pero no quiero ir a ese lugar, sino que es también porque es Tierra Santa, sin lugar a dudas, pero para el mundo musulmán, Meca y Medina era mucho más santo y Jerusalén se santifica
recién en el siglo VIII, cuando los musulmanes de Damasco no pueden llegar a Meca y Medina, y como que se muda la santidad de Meca y Medina hacia Jerusalén, y recién ahí Jerusalén en el siglo VIII-IX comienza a santificarse también para los musulmanes. Miren, les voy a dar una pista, y es de la última porción semanal que leímos el último sábado en la Biblia nosotros, y es de el patriarca Abraham. Dice que Abraham vino de Ur de los Caldeos, pasó por Harán, llegó a la tierra de Israel, que recibió de Jehová ese llamado o esa voz interna, llegó también a Egipto y se volvió hacia la tierra de Israel. Ahora la próxima porción semanal que nosotros los judíos leemos en la Biblia, en la Torá, se volvió a la tierra de Israel a enterrar a su esposa Sara en Génesis 23. Fíjense, Abraham era un cosmopolita de la época. El Señor estuvo en China y en Estados Unidos. ¿Dónde comienza el primer excedente económico? ¿Dónde comienzan las primeras ciudades? ¿Dónde comienzan los primeros reinos, los primeros imperios? ¿Saben dónde comienzan? En el delta del Tigris y del Éufrates y en el delta del Nilo. Mesopotamia y Egipto. Mesopotamia es un sitio donde, ¿quién recuerda a los sumerios, a los acadios, ni que hablar, a los babilónicos, a los asirios, que ya hablamos de ellos, a los caldeos? Y el imperio egipcio es un imperio bien antiguo, ¿no? Antes de Salomón todavía, Salomón en realidad se casó con una de las hijas del faraón Nejo, por ejemplo, que en el menos 1948 había también conquistado acá la tierra de Israel. ¿Por qué cuento todo esto? Cuento todo esto para decirles que la tierra de Israel es una tierra de paso, es una tierra puente, es una especie de... Si ustedes, lástima que no trajo un mapa, pero si abren acá un mapa, hacen un zoom out en el Google Earth ahora, en el Google Maps, van a ver que estamos conectando entre la Mesopotamia y Egipto. Es un pasaje necesario. Pero más que eso, señores y señoras, ustedes saben que según los arqueólogos de la prehistoria, estoy casi seguro que es el único sitio, acá cerca de Haifa, es el único sitio donde hay indicios arqueológicos que el Homo sapiens se encontró con el Homo neanderthalensis. Ustedes saben que nosotros no somos solamente sapiens, somos también un poco de neandertal. Es decir, ¿por qué estoy contando esto? Estoy contando esto porque unos venían de África, nosotros los neandertal, los otros venían de Europa, y Israel es el único país en el mundo que tiene frontera con África hoy en día. Hagan un zoom out y miren Israel y fíjense cómo está. Es una tierra que une entre Europa, Asia y África. Así pasó en los movimientos tectónicos en los últimos cientos de millones de años. O sea, Israel es ese lugar. Es una especie de conjunción entre Oriente y Occidente. Es una tierra de paso que el hecho de que los imperios de la antigüedad querían conquistar la Mesopotamia y Egipto, porque allí estaban las principales riquezas, necesariamente tenían que pasar por la tierra de Israel. Les quiero decir algo que para mí históricamente es algo que está, digamos, comprobado también, ¿verdad? La tierra de Israel fue siempre un lugar donde los grandes imperios necesitaban para su poder. Hasta la época de Jesús, solamente un pequeño pueblo nomás, tenía a Jerusalén en la cima de todas sus prioridades. Era un elemento prácticamente espiritual, estaba en lo profundo de su corazón. Y ese pequeño pueblo es el pueblo de Israel, que no quería la tierra de Israel para conquistar el mundo, sino que quería la tierra de Israel como pueblo indígena en esta tierra, como pueblo aborigen de esta tierra, como pueblo que se forjó prácticamente en esta tierra. Y vayamos un segundo, sí, otra vez ahora a la historia de la Biblia. Esto un poco como para comenzar. Yo sé que ustedes ya estuvieron en el Museo del Holocausto, estuvieron en un montón de lugares, pero les pido ahora hacer la historia de atrás para adelante, desde el lado del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vemos esta tierra? Y quizás podemos empezar en el Edén. ¿Alguien escuchó hablar de la cábala judía? Que es la literatura esotérica o mística judía. La literatura esotérica judía o del pueblo de Israel, voy a utilizar judío y pueblo de Israel como prácticamente sinónimos. Dice que el Edén, o algunos comentaristas dicen que ¿saben dónde estaba el Edén? En el monte Moriah. Es decir,
Adán y Eva, obviamente que es seguramente es, o sea, no necesariamente es una realidad histórica, pero Adán y Eva estaban, pero sí es, por lo menos así se cree, y es parte de, digamos, del pensamiento colectivo de este pueblo. El Edén, Adán y Eva, la víbora, estaban acá en el monte Moriah, arriba en el mismo lugar donde ahora está el Domo de la Roca, ¿sí? Que no es una mezquita, sino que es un monumento. Después de 10 generaciones llegó Noé. Y después de 10 generaciones llegó Abraham. Cuando este mismo Abraham, que vino de Egipto, perdón, que vino de la Mesopotamia, iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿saben dónde es eso? En el monte Moriah. En el mismo monte donde van a pasar muchas cosas a lo largo de la historia. Y es un punto arquimédico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista teológico y de muchos puntos de vista en la historia de Occidente y capaz que también de Oriente. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, ¿se acuerdan? Que iba a sacrificar, ¿verdad? ¿Dónde? En el monte. Que tuvo otro hijo llamado Jacobo, que cuando había hambre en la tierra de Israel, el nieto de Abraham, Jacobo, se fue hacia ¿dónde? Hacia Egipto, ¿verdad? Porque en Egipto se encontró con su hijo José. ¿Le estoy hablando chino o entienden un poco? ¿Conocen la historia de la Biblia? Sí, conocen. La historia de José, y llegan... ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel como esclavos en la tierra de Egipto? 40 años. Están comiendo poco, veo. 40 años estuvo en el desierto, ¿se acuerdan? Pero en la tierra de Egipto estuvo esclavo 210 años. Salió de la tierra de Egipto con la mano poderosa, según la historia bíblica, de Jehová y de Moisés, o sea, por intermedio de Moisés, y luego estuvieron 40 años en el desierto. Y luego que estuvieron 40 años en el desierto, Moisés no entró en la tierra prometida, ¿verdad? El que entró fue Josué. Y Josué, al ingresar a la tierra prometida, tenemos allí historias de reyes, de profetas, de jueces. ¿Quién se acuerda del juez Gedeón? ¿Quién se acuerda del profeta Isaías? ¿Quién se acuerda del rey Saúl? Básicamente, cuando el rey David, que le habían robado las tablas del pacto, las tablas de la ley, que le había dado Jehová, según la historia bíblica, al pueblo de Israel, 50 días después de la salida de Egipto, básicamente lo que sucede allí es que el rey David las pone ¿dónde? En el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, en el monte del templo. El rey David quiere establecer el primer templo de Jerusalén, pero dice la segunda de Crónicas, dice, vos no podés tener las manos manchadas de sangre, para mostrarnos que el héroe en esta cultura no es el general, no es el que luchó todas las guerras, va a ser el que quiere buscar la paz, el educador, el Shlomo, Salomón, Shlomo, Shalom, paz. Y es Shlomo, el rey Salomón, que en el año menos 960 de la era cristiana, 960 años antes de Cristo, va a establecer el primer templo de Jerusalén sobre el monte Moriah, el mismo monte. Ahora les quiero contar algo. El rey David había establecido el reino unido de Israel, luego de reinar 6 años y medio en Hebrón, lo había establecido también en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Por la historia de Abraham, por la historia del Edén. 1004 años antes de Cristo. 1674 años antes de la muerte de Mahoma. Estamos hablando de historia, ¿verdad? O sea, lo que pasó en la historia y lo que ahora lo voy a hacer un poquito más rápido. Ese primer templo de Jerusalén se destruyó a manos de los babilónicos en el menos 586, o sea, unos 400 años más tarde. Antes casi que los asirios, si que conoce un poco más la historia bíblica, Sennacherib casi que lo destruye también en el menos 701. En el menos 722 los asirios se llevaron a las 10 tribus de Israel de acá, ¿verdad? A las 10 tribus del reino de Israel, que son las 10 tribus perdidas de Israel. 722 años antes de Cristo. Ahora, no importa los años, ¿sí? Ahí en el siglo menos 586, ¿a dónde se va el pueblo de Israel cuando los babilónicos destruyen el primer templo de Jerusalén?
¿A dónde se van? ¿Quién recuerda? ¿Dónde es el segundo exilio? El primero es en Egipto. ¿Dónde es el segundo? En Babilonia, exacto. ¿Alguien recuerda alguna canción? Una canción que dice On the rivers of Babylon. ¿Cómo dice? No me la sé, pero sí. Señores, si ustedes ven esa canción, miren la letra de esa canción, es el Salmo 137. Los salmos que según la leyenda básicamente fueron escritos por el rey David. Si ustedes siguen en ese salmo, ustedes van a ver lo que decía el pueblo de Israel en Babilonia en el año menos 586. Y el pueblo de Israel decía, si me olvidase de ti, oh Jerusalén, que se olvide mi diestra. Que se me pegue la lengua al paladar si no te recordase. Si no pusiese a Jerusalén en la cima de todas mis alegrías. Y esta gente realmente lloraba en los ríos de Babilonia por regresar a la tierra de la cual se habían exilado sus antepasados. No los antepasados, eran ellos mismos. Y ahí aparece una especie de casi que de milagro, si bien es un cambio geopolítico en realidad, en el cual los persas le ganan a los babilónicos en una guerra muy importante y sube al poder un rey persa llamado Ciro y le dice al pueblo de Israel en Babilonia, en la tierra de Babilonia, le dice, señores y señoras, el que quiere comer la tierra de Israel. No lo podían creer. Ese es el regreso a la tierra de Israel. Hubo un regreso de Egipto, pero un regreso también de Babilonia. No todos regresaron. La verdad que regresaron gente de las clases más medias, las clases más bajas. Pero cuando regresaron, lo primero que hacen es establecer el segundo templo de Jerusalén. ¿Dónde? En el monte Moriah. ¿Por qué? Porque por Abraham, porque el Edén, ¿sí? El Edén es el paraíso, digo. Por toda esta cuestión. Establecen el segundo templo en el año menos 516. Hay grandes descripciones sobre estos temas. Ese es el templo, es el mismo templo que 500 años más tarde Jesús va a ir a reprender la conducta inadecuada de los sacerdotes en un momento en que el pueblo de Israel estaba muy corrupto y le va a pegar a las mesas. Pero va a ser recién en el año, va a ser 500... Mientras tanto, ¿quién está acá en la tierra de Israel? Muchos imperios están acá, ¿verdad? Hay muchos imperios que están acá en este lugar. Pero Jesús, que había profetizado también que el templo va a destruirse, muere y resucita en el año 33. En el año 70 es que se destruye ese segundo templo de Jerusalén, que había sido reformado por el rey Herodes también. En el año 70. En el año 70, ¿quién lo destruye esta vez? Los romanos. ¿Se acuerdan que le dije que Pompeo, del menos 63, los romanos lo destruyen? Y lo destruyen completamente. Un general llamado Tito, el hijo del emperador romano Vespasiano, que antes de Vespasiano había sido el general de esta zona. Ahí el pueblo de Israel los echan de Jerusalén y se van hacia el norte. En el norte escriben, si ustedes conocen lo que es el Talmud jerosolemitano, que en realidad lo escriben en Tiberíades, ustedes van a pasar por ahí estos días. Y básicamente en el año 132 aparece un general militar del pueblo de Israel que la historiografía a veces lo trata como un loco y a veces como un gran general. Está muy peleado eso. No hablé de Flavio Josefo. Flavio Josefo es el que nos cuenta las guerras de la destrucción del año 70. Este señor llamado Bar Kokhba dice, no puede ser, necesitamos devolver la soberanía del pueblo de Israel en su tierra ancestral. No puede ser, vamos a luchar ahora contra los romanos y vamos a ganar al imperio romano. Esta vuelta sí. ¿Cómo este emperador Adriano en este momento se atreve a hacer de Jerusalén una ciudad pagana? ¿Cómo es que se atrevió unos años atrás, en el año 127, llamar a la tierra de Israel por primera vez Siria Palestinae, en nombre de un grupo étnico en realidad, que había llegado de Creta, una cultura creto-minoica, llamado los filisteos, en el siglo menos 14, y que se extinguieron en el siglo menos 7. ¿Quién se acuerda de Goliat el filisteo? Le llaman así porque éramos Judea, éramos Israel, éramos Judea. Pero le llaman así porque básicamente nos quieren molestar a nosotros. ¿Por qué le llaman? Vamos a luchar contra los romanos. Fueron a luchar contra los romanos. Un suicidio. Los aplastaron. Muy poquitos quedaron acá en esta tierra. La mayoría de personas del pueblo de Israel, la mayoría de los judíos,
salen a muchas diásporas. Ojo, ojo, algunos ya estaban en diásporas. Por ejemplo, cuando los abuelos de mi esposa, con mi suegro, con el padre de mi esposa, vinieron de Irak a Israel en el año 1949, en las grandes olas inmigratorias con el establecimiento del Estado de Israel, ellos vivían en Irak, en Babilonia, Irak es Babilonia, desde el menos 586, cuando el rey Joaquín fue, ¿sí? Lo evacuaron, o sea, más de 2500 años de exilio, pero muchos del exilio se dieron en el año 132. Algunos, repito, un puñado de ellos, un puñado del pueblo de Israel se quedó aquí. Hay familias, por ejemplo en Mequillín, la familia Senati, que tiene árboles genealógicos hasta la época de Jesús. Hasta esa época. Y hay familias que tienen árboles genealógicos todavía hasta la época de Josué. Vaya uno a saber, pero realmente su familia los cuidaron muchas veces los musulmanes acá en esta zona. Los cuidaron porque tenían distintas profesiones que cuidaron, etc. Son cosas, pero eran un puñado de ellos. La mayoría de ellos salen a más de 100 diásporas. Empiezan por Alemania, siguen para Francia, se van para España. Llegan muchos de ellos a México también. ¿Quién conoce también la historia, verdad? Llegan por República Dominicana, por Curazao, llegan a América Latina después de la Inquisición. Miren, señores, 1900 años están dando vueltas por el mundo. Y por sobre todas las cosas hacen community managers. O sea, ellos arman comunidades donde practican la endogamia, se casan entre ellos, mantienen ciertos valores y están como un poquito como separados de la sociedad y tienen relaciones disímiles con la sociedad. En algunos casos son buenas relaciones, en otros casos no son tan buenas, en muchos casos fueron perseguidos. Lamentablemente hubo quien fortaleció, apalancó el mito de que los judíos habían matado a Jesús, cosa que es mentira. Y fueron expulsados, y yo les cuento, les puedo contar ahora de 30 expulsiones de judíos de países o de territorios en Europa durante la Edad Media nomás, ¿verdad? ¿Quién recuerda la expulsión de los judíos de España en 1492, o de Francia en 1390, o de Inglaterra en 1390, o de Portugal en 1493? Sufrieron antisemitismo, pero también supieron épocas de auge también en algunos lugares, ¿verdad? En algunos lugares del norte de África. Llegaron para todos lados, señores. Llegaron a todos lados llegaron. Ahora les quiero contar una cosa. Cuando llegaron a todos esos lugares, hubo dos cosas que los globalizó y son el primer pueblo global. Uno es el bestseller. Se los recomiendo, no se lo pueden perder, la Biblia hebrea. El bestseller los globalizó porque ellos leían el mismo libro. Se carteaban entre ellos. Y el segundo elemento que los globalizó a ellos, que fue hilo conductor de su cultura durante 1200 años, fue la idea de un día regresar a la tierra de la cual habían sido exiliados sus antepasados. Si ustedes van a... la tierra de Israel fue para ellos la parte central de su cultura, de su danza, de su canción, de su liturgia, de su etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay infinitos textos al respecto, de todas partes, de todos los lugares, de un día poder regresar a la tierra y reunirse con sus hermanos que estaban en la tierra, porque también mandaban plata para acá, ¿sí? Mandaban la poca plata que tenían, la mandaban para los judíos que vivían acá todavía en la tierra de Israel, bajo otros imperios, bajo el Yuga en algunos casos, y en algunos casos con buenas relaciones con otros imperios. Si ustedes van a un casamiento o a una... Ustedes saben lo que es la bar o bat mitzvah. Bar mitzvah o bat mitzvah son nuestros ritos de transición. Es como el cumpleaños de 15. Solamente que nosotros acá lo hacemos a los 3 años para los hombres y a los 2 años para las mujeres. O van a un rito de la circuncisión. Les digo, en Francia en el 350, en Alemania en el 540, en Babilonia en el 790, en China en el 1300, en Argentina en el 1920, en más de 100 lugares por todo el mundo durante 2000 años, y van ahí el novio o el que cumple años. Ustedes paran la oreja, ¿saben lo que va a decir esa persona? Esa persona va a decir: si me olvidase de ti, oh Jerusalén, que se olvide de mi diestra, mi mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no te recordase. Si no pusiese a Jerusalén en la cima de todas mis alegrías.
O sea, increíble. Un apego con esta tierra hubo durante todos estos años. Les digo más, mucha gente vino a vivir acá. Les puedo contar el caso de Nachmanides, que cuando luego de ganar la querella de Barcelona contra Pablo Cristiani, los reyes de Castilla le recomendaron que en 1263 se vaya rápidamente a la tierra de Israel para que no lo maten acá en España. ¿Por qué? Porque había ganado una querella en términos teológicos de la veracidad del judaísmo. Muchísimos, les puedo decir 1600, los alumnos de los alumnos de otro rabino, de otro erudito, pero venía acá a morir, Es recién con un movimiento de autoliberación que lo último que tiene la historia es colonialismo. Si alguien que fue colonialista en esta tierra fue, y hay que decirlo, del punto de vista histórico, el imperio musulmán. Es recién en 1882 cuando un movimiento de autoliberación llamado el sionismo, o de autodefinición llamado el sionismo, los judíos comienzan a regresar a la tierra de Israel, no esta vez para morir, sino para vivir, con la idea de hacer un nuevo Estado. Habían pasado muchas cosas antes, señores. Yo les recuerdo que en el siglo XVIII comienza en Europa la emancipación. ¿Escucharon hablar de la emancipación? La emancipación fue que vienen acá los franceses, por ejemplo, y le dicen a los judíos, señores, ¿ustedes qué prefieren ser? ¿Franceses o judíos? Vienen los alemanes, que en realidad los alemanes, que habían llegado después que los propios judíos a Alemania, que llegaron en el siglo I, en el siglo II, le dicen, ¿ustedes quieren ser alemanes o judíos? Y les digo la verdad, muchos de los judíos del pueblo de Israel abrazaron la emancipación, salieron a las universidades, salieron de sus comunidades cerradas y de la endogamia que practicaban para abrazar la cultura general, porque lo vieron como un trampolín a la gran sociedad, a poder ser personas comunes y corrientes, a poder ser personas normales, porque nunca pudieron ser personas normales al fin y al cabo. Pero lamentablemente la emancipación resultó ser una quimera, resultó ser una especie de cosa que no funcionó. ¿Saben quién se dio cuenta que no funcionó? Yo espero no estar dándole muchos datos, espero que esté interesante. ¿Saben quién se dio cuenta que no funcionó principalmente? Un señor que estaba absolutamente asimilado y que en el año 1892, como periodista húngaro, va a cubrir un juicio a un coronel judío, a un capitán judío en Francia llamado Alfred Dreyfus. Y cuando va a cubrir ese juicio como periodista, como ustedes imagínense que van en 1892 a cubrir el juicio, era un capitán que había hecho una especie dicen que había traicionado a la patria. Cuando el tipo llega ahí, escucha a las masas francesas, muerta a los judíos, muerta a los judíos, muerta a los judíos. Y al mismo tiempo habían personas que salían ahí en el diario diciendo, no, lo están acusando por ser judío, él no hizo eso, cosa que después se demostró. Pero ahí es como que le cae una ficha a este periodista absolutamente asimilado, judío, que su nombre es Teodoro Herzl, o Benjamín Zeder Herzl, que viene a ser nuestro libertador, ¿verdad? Viene a ser nuestro Emiliano Zapata, si se le puede llamar de alguna manera, pero a fines del siglo XIX. Este señor escribe un libro, La vieja nueva tierra, escribe otro libro, El Estado judío, y toda esta idea sionista que en realidad estaba, no tenía ese nombre quizás, pero estaba subyacía sobre toda esta cultura durante 1900 años, donde la tierra de Israel era el leitmotiv, el hilo conductor de la historia del pueblo judío, toma una forma política en la forma del movimiento sionista. Hoy en día lamentablemente es una mala palabra a veces en las redes sociales, porque hay mucha crítica con eso, pero gente que no sabe lo que significa, ¿me explico? Es un movimiento de gente que quiere, así como los alemanes hicieron la unificación alemana, quien recuerda a Bismarck, lo estoy llevando a la época de la universidad, así como los italianos hicieron la unificación italiana, quien recuerda a Garibaldi, está la calle Garibaldi, si no me equivoco, también en Ciudad de México, las camisas negras. También nosotros tuvimos un movimiento de liberación nacional, y ese movimiento de liberación nacional nos devolvió a la tierra, como decían también las escrituras y las profecías, hace más de 2000 años. Comenzamos en 6 olas migratorias, de 1882 a 1948, a regresar a la tierra a la cual se habían exiliado nuestros antepasados. Y acá comenzamos a regresar a este lugar. Ya no para morir, sino para vivir en este lugar.
Señores, cuando regresamos a esta tierra, empiezan dos fenómenos sociales sumamente importantes, que es lo que para mí más interesa desde el punto de vista periodístico en este viaje para ustedes. Quizás uno interesa más que el otro, pero son dos fenómenos. El uno es económico, el otro es político o de seguridad. ¿Sí? Lo que quise hacer hasta ahora, y ya termino, les prometo, a un portavoz le dan el micrófono y no deja de hablar. Lo que quise hacer hasta ahora fue la historia universal, o sea, desde un prisma universal de la tierra de Israel, de adelante para atrás, hicimos al principio con todos estos imperios que estuvieron acá. Después hicimos la historia del pueblo de Israel desde la prisma interno, digamos, interno del pueblo de Israel, desde el Edén hasta el establecimiento del Estado de Israel moderno, o por lo menos la era moderna. Y nosotros ahí tenemos dos fenómenos, ¿sí? Eso fue lo que hicimos hasta ahora estos dos fenómenos. El primer fenómeno es el fenómeno económico. Miren, la gente que empezó a venir acá, venía a la tierra prometida, venía a la tierra de leche y miel, venía a la tierra de... Pero cuando empiezan a bajar, por ejemplo, una de estas 6 grandes inmigraciones, en la segunda gran inmigración, vienen muchas personas de Rusia y de Ucrania y de otros lugares allí del este de Europa. Había un señor, ya de chico tenía los pelos acá medio parados, pelos blancos, se llamaba David Green. Se bajó del barco en 1906. Se va a cambiar el nombre a David Ben Gurion. Va a ser el primer ministro israelí. Otro señor, Shimon Persky. Fue a México también hace un par de años. Se va a cambiar su nombre a Shimon Pérez. Otra señora, Golda Meirson. Se va a cambiar su nombre a Golda Meir. Otro señor, Yitzhak Bensby. Ese ya es su nombre en hebreo, no sé cuál era el nombre que tenía en Europa. Y llegan muchas otras personas, ¿sí? Muchas otras personas de todas las partes. Señores, viene gente acá de 103 países hablando 82 idiomas distintos. Cuando esta gente llega acá a la tierra de Israel, primero se bajan en Jope, en Yafo, y se comen quien conoce la naranja Jaffa. Al principio estaba todo bien allí en Jaffa, pero cuando comienzan a, como se dice, a ver la tierra, a descubrir la tierra, empiezan a decir, ¿esto es la tierra prometida? Nos hubiésemos ido al Valle de Sonora. Ahí es mucho más fértil la tierra, créanme. Además una tierra pequeña. Tenemos 65% de desierto. No tenemos un mercado regional para la exportación. Tenemos mucha piedra y poca agua. La gente acá dijo, ¿cómo hacemos para vivir acá? ¿Me explico? ¿Cómo se hace para...? Y les digo, muchos que vinieron acá en esa época también se regresaron porque no había condiciones para la existencia. Intentaron hacer agricultura y no lo lograron. Otros, como estos nombres que yo les decía antes, estos pioneros, digamos, o digamos, les puedo llamar como emprendedores nacionales. El que quiere conocer un poco más, hay un libro muy interesante llamado Startup Nation sobre los emprendedores nacionales. Está en español también. Otros vienen y dicen, es verdad, no tenemos nada de recurso natural. Ojalá tuviésemos el recurso natural que tiene México. Ojalá tuviesen la bendición de esa tierra hermosa que tienen ustedes y esas extensiones de tierra. No así, lo digo para... ojalá y tuviese... No tenemos recursos de capital en este momento. No tenemos recursos de capital. En este momento no había. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos capital humano. Tenemos un poquito de conocimiento. Tenemos fe. Regresemos a la tierra de la casa que hicieron nuestros antepasados hace 2000 años y no nos queda otra, no tenemos otro lugar en el mundo. Ya vimos lo que vivimos en Europa en términos de antisemitismo, etc. Tenemos que levantar esto. Tenemos que hacer una economía, algún tipo. Vamos a hacer una economía basada en el conocimiento. Vamos a hacer una economía basada en lo único que tenemos, que es un poco de capital humano, un poco de conocimiento, un poco de ingenio, un poco de innovación, un poco de emprendedurismo. Y así comienza la economía de innovación de Israel. De esa manera comienza. No es porque acá la gente sea más inteligente o algo por el estilo, bajo ningún concepto. Es por una necesidad. La necesidad fue aquí la madre de la innovación. Cuando vos tenés infinito recurso humano, podés gastarlo. Recurso natural, perdón, podés gastarlo, ¿verdad? ¿Cómo me explican que Israel hoy en día está exportando agua o conocimiento en agua y Venezuela está importando petróleo? Porque lo que no te mata te fortalece. Porque vos necesitas de alguna manera transformar las amenazas en oportunidades.
Porque no es el gobierno que tiene que tener la solución tiene que venir de la sociedad civil. La solución tiene que venir de los emprendedores nacionales que vino a esta solución, ¿verdad? ¿Por qué estoy contando todo esto? Estoy contando todo esto para contarles que desde entonces hasta hoy, Israel hoy en día, si ustedes ven la economía e innovación de Israel, Israel hoy en día es el país que está invirtiendo más en investigación y desarrollo como porcentaje de su Producto Interno Bruto. 5.44% de su PIB lo está invirtiendo en Israel en investigación y desarrollo y tiene grandes hubs, grandes, como se dice, grupos de empresas y ecosistemas en términos de Agritech, tecnología para la agricultura, UATEC, tecnología para el agua. Pequeño paréntesis, estamos reciclando el 87% de nuestras aguas cloacales. Estamos desalinizando el 60% del agua. Una de cada dos gotitas de agua utilizadas para la agricultura son aguas recicladas. Y son aguas que se utilizan con riego por goteo, con riego por aspersión, no con riego por inundación, donde se logra de 3 a 7 veces más productividad la hectárea. Y no solamente UATEC con tecnologías de agua, en fin, tecnologías financieras, en Cybertech, Israel, esto es un dato de hace unos meses, no sé si es exacto ahora, con el 0.1% de la población mundial está absorbiendo el 42% del capital de riesgo mundial en ciberseguridad, en energías renovables, en biomedicina, en equipos médicos, en todos esos elementos. No tenemos autos, no tenemos una industria de autos como tiene México, una hermosa industria de autos, pero tenemos el chip que lleva dentro de los autos, Mobileye. Una empresa, por ejemplo, aquí que comenzó en la Universidad Hebrea de Jerusalén, que básicamente fue vendida, o sea, salió a la bolsa, hizo un IPO en la bolsa por 15.7 mil millones de dólares en el año 2017. En la misma Universidad Hebrea de Jerusalén, que estableció un centro de transferencia tecnológica en los años 60. Les digo que hasta fines de los 50 la gente hacía acá cola, hacía fila acá, para comprar un litro de agua, para tener un litro de harina, un kilo de harina, o un litro de leche, o un kilo de azúcar. En el momento que la gente estaba haciendo cola porque no había lo que comer en este país, había una visión de país donde las universidades establecen centros de transferencia tecnológica para pasar el conocimiento de la academia hacia la industria. Y es por eso que un instituto como el Instituto Weizmann para las Ciencias, en los últimos 30 años hasta el año pasado, ha tenido más royalties que Princeton, Harvard y Yale juntos. ¿Por qué? Porque justamente encontró un medicamento para el Parkinson y eso le dio un royalties enorme. Entonces, eso fue un primer fenómeno que sucedió acá. O sea, a falta de recurso natural y a falta de recurso de capital, hubo un desarrollo de la economía de la innovación basada en el capital humano, que obviamente eso también trajo después muchos recursos de capital. Y también teníamos algún regalito ahí que nos dejaron en el camino acá, gas natural que encontramos hace un par de años acá enfrente del Mediterráneo. Entonces Israel ahora también tiene gas natural, pero somos de los pocos países acá del Medio Oriente que no tenemos petróleo, etc. El otro fenómeno que pasó en aquellos años, cuando comienza a regresar el pueblo de Israel a la tierra de Israel, es que, miren, habían acá personas viviendo. Esas personas habían venido principalmente en la última fase del Imperio Otomano, de más de 50 naciones distintas, porque los otomanos tenían una política de repoblar esta zona, ¿verdad? Vienen realmente, después si quieren les mando un video sobre este tema para que ustedes lo vean, pero venían de muchos lugares y además tenían una población nómade. Era una población que era transitoria, que no era fija. Habían sido algunas personas fijas. Ahora les quiero contar una cosa. Este movimiento sionista compró las tierras. ¿De quién compró tierras en este lugar? De los efendis. Los efendis son capitalistas de las tierras o grandes especuladores de tierras que vivían en Siria o en Líbano y básicamente les compró las tierras a ellos. Les quiero decir más, David Ben Gurión sacó aquel David Green que llegó en la segunda ola migratoria y ya era como el jefe acá del movimiento sionista acá en la tierra de Israel, sacó una orden de no comprarle tierras a los campesinos árabes felaínes que ellos trabajaban la tierra. Sacó esa orden. Y durante toda esta época, durante todo este periodo, tenemos todo un reconocimiento legal por parte de las naciones del mundo hacia el pueblo judío para establecer un Estado en esta tierra.
Ese reconocimiento legal, hay quien no sabe, pero comienza en Cambón, antes de la Declaración Balfour. La Declaración Balfour en 1917, cuando el mandato británico, que eran los mandatorios de esta tierra, dijeron que ven con buenos ojos el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel. Luego eso llega a la Liga de Naciones, que viene a ser como la ONU en aquel momento, en los años 20. Y luego se confirma en el año 22 en la Conferencia de San Remo. Y luego, unos años más tarde, toda esta tierra que había sido prometida para el pueblo judío, se le da la parte de Transjordania, una parte de la tierra, la parte más grande de la tierra, se le da a la familia hashemita, al reino jordano. Y después todavía de toda la Segunda Guerra Mundial, que ustedes vieron la historia de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Yo también, Dalia, soy nieto de sobrevivientes del Holocausto. Mis abuelos llegaron a Uruguay como últimos sobrevivientes de su familia de la guerra. Después de eso todavía parecía que íbamos a tener la tierra, pero no. Todavía nos acortan la tierra, nos achican la tierra, nos achican la tierra. Y créanme que al final y al cabo recibimos un porcentaje muy, muy pequeñito de lo que se le había prometido a este pueblo. Pero aún así, siempre el sionismo, o el movimiento sionista, que va a ser el Estado de Israel después de esto, siempre estuvo dispuesto a recibir lo que el mundo estaba dispuesto a darle. Siempre dijo que sí. ¿Qué fue lo que hizo lamentablemente parte del liderazgo árabe? Esto es para una charla aparte, pero ¿qué fue lo que dijo? O todo o nada. O todo o nada. Y básicamente, eso fue en todos esos años, ¿verdad? Los años 20, años 30, años 40. Cuando en el año 37 se decidió repartir esta tierra para dos pueblos, o todo o nada, dijeron los árabes, y Ben Gurión, con todo el liderazgo, dijeron sí, estamos dispuestos a recibir y vamos a ir construyendo de a poco. No lo digo como algo jactándome, lo digo como un error estratégico que hubo ahí por parte del liderazgo árabe, que era todo o nada, mientras que... Ahora, yo quiero que sepan que este país es un sexto del 1% del Medio Oriente en tamaño. Un sexto del 1% del Medio Oriente en tamaño. Y tenemos alrededor nuestro 22 países árabes musulmanes, con muchos musulmanes, con muchos de ellos tenemos paz, gracias a Dios, ¿verdad? Y si hicimos la paz, ojalá tengamos paz con todos ellos. Pero cuando ustedes les hablan que Israel es colonizador, que Israel es esto, que Israel es lo otro, es un sexto del 1% del Medio Oriente, luego de 2000 años de querer regresar a la tierra a la cual se quisieron nuestros antepasados y recibir todas las garantías del mundo para recibir esta tierra y después recibir porcentajes pequeños de los que nos habían prometido. Pero el fenómeno político, espero no irme de tema, el fenómeno político tiene que ver, señores y señores, con que el mufti de Jerusalén, el jefe de los árabes palestinos en esta zona, había sido desde los años 20 Haj Amin al-Husseini. Haj Amin al-Husseini, y no todos los palestinos en la zona, había determinado que era o todo o nada. Somos nosotros o son ellos. Les digo más, Haj Amin al-Husseini, si quieren hagan una búsqueda en Google, ya termino en un minuto porque demasiada información. Haj Amin al-Husseini, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ustedes lo vieron hoy en el museo, va a hablar con Hitler. Se sienta con Hitler y le dice, tenemos que traer las cámaras de gas a la tierra de Israel para la solución final de los 11 millones de judíos en Europa, traerla también acá a la tierra de Israel. Tenemos que terminar con todos ellos. Y Haj Amin al-Husseini, a diferencia de los criminales nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron ajusticiados en Nuremberg, volvió como triunfador a Egipto y después a la tierra de Israel. Señores, les voy a decir la verdad. De lo que más encontramos en las casas en la Franja de Gaza, a mí me tocó entrar bastantes veces en la Franja de Gaza, no soy combatiente, soy portavoz, es el libro Mein Kampf, Mi lucha, de Hitler en árabe. Si Europa y Alemania se desnazificó, una parte de, ahora trayéndola al día de hoy, una parte del pueblo palestino, lamentablemente, no es todo el pueblo palestino, una parte no se desnazificó todavía. Los motivos nazis que encontramos dentro de la Franja de Gaza, la cantidad de esvásticas, y no es solamente eso, sino que es la visión de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana, les recomiendo ahí a los expertos que vean la relación entre Haj Amin al-Husseini y Hassan al-Banna. La hermandad musulmana que está en los años 20 en Egipto, ellos se preguntan en los años 20 del siglo XX, se comienzan a preguntar ¿cómo es que nosotros los musulmanes no estamos
en la cresta de la ola como estábamos en el siglo VII, en el siglo VIII, en el siglo IX. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué en el Corán dice que somos los más importantes y salimos afuera y vemos a nuestro pueblo indigente? La respuesta que le dio la hermandad musulmana, que repito es una facción del mundo musulmán, nosotros no tenemos ningún problema con el Islam, al revés, o sea, tenemos una base enorme en común con el Islam y con el mundo cristiano, y el problema no son las religiones, el problema son los extremistas. Hay también extremistas dentro del judaísmo. El Hassan el-Banna comienza a decir que tenemos que... El problema es Occidente. Occidente nos contaminó todos los valores de libertad, etc. nos están contaminando. Y nosotros tenemos que hacer que la religión y el Estado sean una sola misma cosa. Las mujeres tienen que salir con hijab a la calle, como el líder del Estado tiene que ser un hombre que practica la ley islámica. Y así también el jefe del ejército, en términos generales, ¿sí? Poner la religión junto con el Estado. Estoy hablando en términos muy generales. Esa idea estuvo proscrita en gran parte de los regímenes árabes seculares. Pero esa idea se ganó un país en el año 1979, cuando la revolución islámica en Irán. Si bien eran chiitas, estos son sunitas, pero igual esa idea de que la república tiene que ser islámica termina tomando fuerza en el momento en que Irán es un estado islámico en el año 1979. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora bien, luego Qatar se hizo también islámico en el sentido, o sea, de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana habla de que los iraníes son chiitas, es otra historia, pero siempre quisieron unir entre los chiitas y los sunitas. Y nosotros con los que luchamos todo este tiempo, y contra los que hemos luchado durante todo el tiempo, básicamente en el mundo palestino, son aquellos que abrazaron esta ideología de la hermandad musulmana, donde el mundo está dividido en dos, entre fieles e infieles. Y no solamente desde una visión extremista del Corán, sino que también esto es una de muchos elementos nazistas, ¿sí? De los nazis. Pero es una cosa, les pido que no lo publiquen. Yo vi con mis propios ojos el 8 de octubre cuerpos de nuestros soldados que le habían comido el corazón. Canibalismo. No lo sacamos acá, no está en la prensa. ¿Por qué? Porque es una cuestión esotérica de la hermandad musulmana de que si agarras a un soldado israelí, le comes el corazón. Canibalismo. Cuando vos ves el mundo en blanco y negro, cuando vos ves el mundo, contra eso es que estuvimos luchando. Cuando vos ves el mundo en blanco y negro, vos siempre sos el blanco y el otro es el negro. ¿Qué es lo que dice esta Biblia hebrea? Y con esto termino. Esta Biblia hebrea, y que para mí es base de la civilización occidental. ¿Qué es lo que tenemos como occidente para darle al mundo frente a la lucha contra el radicalismo islámico? Porque no se equivoquen. Nosotros estamos luchando acá, perdón que le hablo de esta manera, nosotros estamos luchando acá contra los representantes del radicalismo islámico yihadista en nuestro patio trasero, pero no son los únicos. Hay muchos en varias partes del mundo. Eso jamás, contra jamás estamos luchando. ¿Qué es lo que dice la Biblia hebrea al respecto? ¿Qué es lo que dice el mundo occidental? Miren, con esto termino con permiso, fue un poquito espiritual, pero dice no una, no 10, no 20, 36 veces está escrito que hay que respetar al huérfano, al viudo del extranjero, a la viuda del extranjero. El extranjero es el extraño, es el que es distinto a mí. Es más difícil respetar al extraño, al distinto, al que tiene otro color de piel, al que tiene otro enfoque de género, al que tiene otra forma de ver el mundo, que amar al prójimo, que es el próximo, es el neighbor, es el que está al lado mío. Si yo soy capaz de respetar al extraño, al extranjero, al distinto, soy respetable. Soy capaz de dignificar al otro en su otro-oriedad, en su diferencia, soy digno. ¿Por qué? Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Y tenés que respetar la autoridad, porque muchas veces vos fuiste la autoridad. Y eso es básicamente el argumento filosófico central contra la historia esta del mundo en blanco y negro, un mundo a colores, un mundo que tenemos sociedades que sean sociedades multiculturales, que sean sociedades donde nos respetamos en formas mutuas unos a otros y donde nadie dice que él es el elegido. Sí, somos todos elegidos. Somos todos, porque estoy hablando del tema religioso acá en el Oriente, ¿verdad? Somos todos elegidos, somos todos amados y básicamente todos juntos podemos hacer un mundo de paz. Y eso es un poquito desde el punto de vista filosófico lo que nosotros estamos luchando, y es por eso que en todo este tiempo, aun cuando nos decían genocidas,
Dicho sea de paso, señores, les cuento, este es digo de forma sarcástica, ¿sí? Es el primer genocidio de la historia donde los genocidas les pasaron 2.2 millones de toneladas de comida a las víctimas. Es el primero de la historia. Es decir, no hubo ninguna guerra en la historia donde el genocida le haya pasado, o sea, 2.2 millones, donde una parte le haya pasado 2.2 millones de toneladas de comida a la población enemiga, y si millones de veces avisamos de que se retiren de zonas de combate, de zonas de peligro, y que intentamos de separar entre civiles no involucrados en el conflicto y terroristas involucrados en el conflicto, intentando de minimizar el daño de los civiles y maximizar el daño de los terroristas, básicamente cómo eso puede ser un genocidio, ¿no? Dicho sea de paso, hablan de que es un genocidio como el genocidio del Holocausto, que ustedes vieron hoy. En los números que utiliza Hamás más altos, murieron 240 veces más personas en el Holocausto que civiles en Gaza. Si ustedes se fijan en el ratio entre las personas, entre civiles no involucrados en el conflicto, que murieron por desgracia, y es una enorme desgracia, y créanme que nosotros acá lo sufrimos como el mundo occidental lo sufre, el sufrimiento del pueblo palestino, que es real, y les diría que todavía es mayor que el propio sufrimiento del pueblo israelí, y que es 100% responsabilidad de Hamás. Pero si ustedes hacen el ratio, la proporción entre terroristas que cayeron en la guerra y civiles que cayeron en la guerra, va a tener un ratio que prácticamente por cada terrorista cayó un civil, ojalá hubiese sido 0, o 1.5 civiles, ojalá hubiesen sido 0, ¿sí? Ustedes van al ratio de la guerra de Irak, 1:4, potencias mundiales, por cada civil, por cada terrorista 4 civiles. Van a la guerra de Afganistán, 1:9, por cada civil, por cada terrorista 9 civiles. Pero el único que es un genocidio es este. Es la guerra que están luchando los judíos entre las naciones. Cuando la población en Gaza creció más de 5 veces desde 1948, y cuando el sionismo llegó a este lugar, trajo bendición, créanme que trajo bendición para todos los pueblos de la zona. Y ojalá que siga trayendo bendición con todo este nuevo programa de Trump, etcétera, que es un tema también muy importante. Pero lo que quiero decirles es que nosotros hay una industria de mentiras dando vuelta en torno a Israel, que una pequeña parte de la prensa, yo sé que no tiene nada que ver con ustedes, una parte de la prensa, no sé si es pequeña, y una parte de la academia son los principales que están divulgando estas mentiras. Pero nosotros, ¿por qué luchamos 2 años en Gaza y luchamos 12 días en Irán o 70 días en Líbano? Porque no había forma de separar, o sea, todo el tiempo cuando nosotros intentamos separarlos, los civiles se metían los terroristas se metían adentro de los civiles. 18 años jamás estuvo mimetizando, estuvo incrustando dentro de la población civil en la franja de Gaza. Les cuento una cosa, a mí me preguntan muchas veces en Gaza los periodistas, me preguntan, pero ¿cómo? ¿Esto no es un genocidio? ¿Israel está haciendo uso excesivo de la fuerza? ¿Saben lo que nos dicen los militares? Y acá tenemos expertos en temas militares. Los militares nos dicen que Israel puso una vara demasiado alta para el cuidado del derecho internacional humanitario en este tipo de guerras urbanas. No van a haber otros ejércitos que puedan poner esta vara tan alta en este sentido. Yo sé que parece al revés, ¿no? Pero no van a haber. Eso básicamente, señores. Y yo lo digo esto con dolor porque fui también víctima de muchos ataques en lo personal, mi familia, etcétera. O sea, mismo Dalia lo sabe, cuando estuve en México hubo que hasta nos hicieron problemas por el hecho de estar en un país como México, ¿verdad? Yo sé que son unos pocos, pero la verdad que molesta y básicamente como que nos persiguen de alguna manera, ¿verdad? Cuando lo que nosotros estuvimos haciendo todo este tiempo es intentar de no solamente no preservar, sino que sino restaurar, sí, la seguridad de Israel en todos nuestros límites, sino que también créanme que somos punta de lanza de la lucha del mundo libre contra el radicalismo islámico yihadista. ¿Lo entiende el mundo o no lo entiende el mundo? El mundo no termina de entender lo que son estas guerras urbanas, lo que son estas guerras, cómo los tipos se hacen más de cientos de kilómetros de túneles, te toman 251 secuestrados, quedan 8 y vamos hasta el último de los 8, hasta que vuelva el último de los 8, quedan 8 nomás. Se mimetizan dentro de la población civil.
utilizan una estrategia comunicacional donde por un lado aterrorizan a los israelíes y se muestran prácticamente como libertadores en Occidente. Y por sobre todas las cosas, penetran las organizaciones internacionales dentro de la Franja de Gaza. Habían más de 500 terroristas dentro de la UNRWA, ¿sí? Esta organización para los refugiados palestinos en la Franja de Gaza, que también es un tema importante para otra charla entera, la UNRWA.